Senado, la oposición logró ponerle un freno al gobierno, pero en diputados el escenario, te contaba en la apertura del programa, es claramente distinto. Los bloques, algunos bloques, voy a estar hablando ahora, ya la voy a estar presentando con una diputada nacional. Algunos bloques desconfían de los gobernadores dialoguistas. Te contaba también que el gobierno está especulando ahí con un llamado a sesión aparentemente el 30 de este mes, teniendo algún tiempo mayor para negociar. Ya estoy en comunicación con Dania Tabela, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, bloque Democracia para Siempre. ¿Cómo le va, diputada? Bienvenida. Sergio Rosa lo saluda aquí en Rosca y Casta. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer hablar con usted. ¿Cómo está? Tuteame, por favor. Bueno, sí, con mucho Bien, sí, gusto, sí. sí, por supuesto. Diana, bueno, a ver, sabemos que no tenés la bola de cristal, ninguno la tenemos, pero bueno, Ojalá la tuviera. se avecina en unas semanas, entendemos de este programa, se llama Rosca y Casta, casualmente creemos que se viene mucha rosca y mucha casta ya ahí en el Congreso. ¿Qué ves vos? ¿Qué nos podés contar como primera medida? Bueno, a ver, nosotros tenemos varios frentes abiertos, ¿no? Hay un veto que esperar o un supuesto veto que el presidente ha prometido Sí. con el tema de jubilaciones y discapacidad, con lo cual es parte de la agenda que estamos discutiendo en el Congreso. Están los proyectos de los gobernadores para la asignación automática de los ATN y del fondo del impuesto a los combustibles. Sí. Y por otro lado, nosotros también tenemos interés especial en sesionar por la ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica que afecta básicamente al Garrahan. Esto es una agenda amplia, es una agenda compleja, donde además ingresan otros temas tan importantes, pero digamos que a veces no generan tantos consensos. Y bueno, y estamos trabajando en construir esa sesión a la que vos hacías referencia, que va teniendo distintas posibilidades y distintas fechas, porque también hay que tener presente que estamos en la semana que viene es la última semana de receso de la mayoría de las provincias del interior del país, pero comienza el receso invernal en Capital Federal y Buenos Aires, con lo cual eso también complejiza la movilidad de los diputados, la presencia, las garantías de que los diputados estén para dar el quórum. Así que bueno, estamos todos los bloques trabajando para llegar con el mayor número posible, pero también entendiendo que tenemos que esperar el veto, o por lo menos prepararnos para esa situación, porque después es muy difícil si vos sesionás un miércoles, que el veto caiga el jueves y vuelvas a juntar el número para rechazar el veto. Y además, bueno, obviamente porque hay que tratar de que todos estos temas vayan juntos, de manera tal que el compromiso de todos los sectores a discutir los mismos sea el más amplio posible. Diputada, qué bien interesante es todo lo que cuenta, porque muchas veces es cierto que los diputados del interior, los diputados de las provincias, por supuesto, lógicamente viven más lejos y a veces se le dificulta de alguna manera llegar al recinto, todas esas cosas que hay que coordinar, que usted muy bien las marca. Más allá de todo eso, ¿cree qué posibilidad hay de quebrar la liga de los 87? Yo me niego a decirle héroes, de esos 87 que protegen de alguna manera el o los vetos presidenciales. Mira, las posibilidades te las da el contexto, es un año electoral. Muchos de esos 87 diputados que en algún momento sirvieron al gobierno del actual presidente para sostener los vetos, hoy tienen que reelegir, a otros les habían prometido integrar el espacio político que está armando el presidente de la Nación y no le han cumplido, con lo cual creo que eso forma parte un poco de las cuestiones que hay que ir transitando estos días para entender cómo se va a dar o cómo se va a mover la conducta de esos diputados en el recinto. Allí hay, pongo algunos nombres que hay, a ver, esta es una palabra mía que corre por mi cuenta, hay alguna desconfianza en términos políticos, obviamente, de algunos dialoguistas como Cornejo, como Frigerio, como Esdero, digamos que han, a lo largo de todo el proceso de gobierno del presidente Milei, tenido una actitud muy colaborativa,
Al margen que luego muchas veces, como usted bien marca, no han sido devueltas esas colaboraciones, también en términos de coparticipación, etcétera, etcétera. Sí, mira, yo de todas maneras ninguno de ellos fueron parte de los que bloquearon o Bien, sostuvieron el veto. Con lo cual, digo, me da la impresión de que a veces se lo juzga por demás o porque tienen un mayor nivel de diálogo, o porque, bueno, el otro día no estuvieron presentes en la sesión del Senado sus senadores para discutir los temas de los gobernadores que habían preacordado. Pero bueno, cada provincia tiene su realidad, estamos en etapas de cierre de listas, en algunas provincias, en otras van a enfrentar sus procesos electorales, y por eso te digo que el contexto electoral también marca un poco la actitud, más allá de las ideas que los distintos gobernadores tengan, ¿no? Porque a su vez los diputados son individuos y ellos también responden a un mandato de representación, lo mismo que ocurre con los senadores, aunque es menos directo ese vínculo. Así que yo la verdad que estoy expectante, sin ser en extremo optimista, entendiendo las dificultades que se atraviesan en este tipo de armados, pero tengo mi expectativa de que podamos llegar a un buen puerto. bien, estoy hablando con la diputada Dania Tabela, diputada nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires. Sí, es correcto lo que usted marca, quizás me hago cargo yo, somos más... quizás más incrédulos los periodistas, los comunicadores, teniendo en cuenta algunas cosas que han sucedido bochornosas de algunos diputados que han cambiado el voto, incluso algunos sobre sus propios proyectos, ¿no? Desde ahí... Bueno, por eso te iba a decir, los senadores que han presentado pedido de sesión con una determinada firma, un determinado Totalmente. proyecto y después... Esas cosas pasan y eso es así, digamos, y le pasan a todos los bloques. Nadie, el que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Nadie puede decir que solo le pasa al bloque del PRO o al bloque radical o al bloque de lo que fue, o del centro. No, estas cosas pasan porque obviamente, como te digo, hay contextos e intereses mezclados en estas cosas, ¿no? Absolutamente. Así que bueno, digo, yo de todas maneras sigo creyendo en que estas cosas se pueden resolver y por lo tanto tengo expectativas de que esto camine positivamente. Diputada, le pregunto para nuestros oyentes, para los que nos están escuchando, ¿cuáles son los números concretos que necesita el gobierno en diputados para ratificar ese veto? Digo, para nosotros son números más amigables, que estamos más en contagio con eso, en contexto, en contacto, pero la ciudadanía a veces no, dice, bueno, ¿qué tiene que pasar para que el gobierno logre ratificar el veto? Y tiene que sostener un tercio de los diputados apoyando el veto, digamos, Bien. sosteniendo el veto, que son esos 80 y algo que se construyó la última vez. Bien, bien. Diputada, y digo, desde su opinión, ¿tiene realmente el impacto fiscal que el gobierno o el presidente le atribuye a estos proyectos? ¿Es parte de un relato? ¿Cuál es su opinión? Yo estoy convencida que es parte de un relato que se ha construido y que, bueno, obviamente una sociedad harta de los desmanejos económicos de gestiones anteriores ha decidido de alguna manera creer, porque a veces también las personas tenemos que creer en algo para seguir adelante todos los días, porque efectivamente yo insisto en esto, si no hay plata para aumentar los jubilados, no hay plata para la emergencia en discapacidad, no hay plata para las universidades. Bueno, ¿dónde van? No hay plata para la obra pública. ¿Dónde van los recursos que tributamos todos los meses? Mm, Porque a nosotros, por lo menos digo, a los argentinos comunes y corrientes, no nos bajó un punto el IVA, no nos bajó el impuesto a las ganancias. eh, los que cambiaron fueron impuestos destinados a las personas de mayor poder adquisitivo, como el caso del impuesto país o de bienes personales, pero la verdad que los impuestos, el impuesto al cheque sigue vigente, el impuesto a los combustibles sigue presente en absolutamente toda nuestra economía, aunque no nos demos cuenta cuando cargamos nafta, claro. o lo pagamos en los costos de los bienes que adquirimos. Digo, me parece que hay ahí una cuestión a discutir, que como no hay ley de presupuesto, no sabemos dónde van los recursos. Eh, Entonces ah, es muy difícil decir,
o es muy fácil para el presidente decir, esto desequilibra, esto tira por la borda el esfuerzo que hicimos con el equilibrio fiscal, esfuerzo que, claro, hicieron los argentinos, no el presidente, pero digo, es muy fácil para él decir eso cuando no hay un número con cual contrastarlo. Hay un sector de la oposición, usted corríjame si no estoy en lo cierto, que propone reasignar fondos de la CIDE, de registros automotores y otras fuentes. ¿Esto es viable, digamos, en los hechos? Bueno, es parte justamente de darle respuesta a la chicana del gobierno en esto de, bueno, digan de dónde van a salir los fondos. La verdad que yo acompañé ese dictamen, pese a que soy una convencida que el díganme de dónde va a salir los fondos, justamente de ganancias, de IVA, del impuesto a los combustibles, del impuesto a los cheques, porque esos impuestos siguen vigentes y no sabemos a dónde se destinan. Bien. Claro, se destinan a la compra de aviones, se destinan a las CIDE, se destinan a contratar asesores que trabajen con las cuentas de redes sociales todo el tiempo. Digo, bueno, nosotros creemos que el Congreso, que tiene la representación popular, tiene justamente que definir cuáles son esas prioridades. Y quizás no hay que poner fondos en la CIDE, o hay que poner menos fondos en defensa, porque no estamos ante ningún potencial conflicto, y poder ponerlos en el aumento de los jubilados o en la emergencia en discapacidad. Estoy hablando con la diputada Dania Tabela, diputada nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires. Usted tocó un tema que me parece neurálgico, hablaba del presupuesto, bueno, segundo año consecutivo sin presupuesto, pero ahí yo, digamos, cada programa generalmente hablamos con algún diputado de distintas miradas, de distintas corrientes, y hay una coincidencia con... A ver, la modalidad que tiene el diputado José Luis Esper en manejar la comisión de presupuesto. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Cuál es su posición? Me tocó ser diputada 2 años con el kirchnerismo, gobernando el país, y 2 años, voy a cumplir 2 años con el gobierno actual. Lo único que yo te digo es que si esa actitud lo hubiese tenido Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto en el gobierno anterior, poco menos que hubiera sido ejecutado en la plaza del Congreso por los mismos opositores, o por los opositores de aquel momento, aliados al gobierno hoy, que no dicen ni mu, ni siquiera van a las reuniones. Esto es así de sencillo. Es una barbaridad, es una aberración cómo tratan al Congreso, o cómo destratan al Congreso esos diputados, que además después vuelven a pedir ser diputados y reelectos para esas bancas. La verdad que si vos crees que el Congreso no vale la pena, no entiendo para qué después peleás nuevamente por seguir siendo parte de ese Congreso y seguir teniendo, digamos, el nivel de exposición, la posibilidad de salir en medios, etcétera. Diputada, etcétera. Cuando se refiere a esas actitudes, ¿es que está virtualmente cerrada la comisión? No está virtualmente cerrada, está cerrada. Únicamente funciona cuando los diputados logramos en sesión especial, ni siquiera ordinaria, porque tampoco hay sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación hoy. Entonces, cuando logramos tener el quórum para hacer una sesión especial y emplazamos, es decir, obligamos a la Comisión de Presupuesto a reunirse en tiempo y hora, ahí en día y hora, ahí logramos que la Comisión de Presupuesto funcione. Hoy la Comisión de Presupuesto está absolutamente cerrada. Bien, clarísimo. Le voy a hacer la última agradeciéndole mucho su tiempo. Somos Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le quiere decir a mis oyentes? ¿Qué tenemos que saber de esta de este nuevo espacio? Bueno, nosotros decidimos, por supuesto, junto a muchos otros partidos políticos, construir una alternativa electoral de cara a septiembre, de cara a octubre y de cara al 2027, que nos permita salir de la grieta o de la antinomia kirchnerismo-mileísmo. Nos parece que ese camino no le hace bien al país, nos tiene permanentemente girando sobre los mismos temas, yendo de un lado al otro como el péndulo. Nosotros creemos que es indispensable que se construya, de hecho está pasando en Chubut, lo está encabezando Nacho Torres, en Santa Fe lo encabezó Maximiliano Puyaro con el Frente Unidos, está pasando en todas las provincias o en muchas provincias, que se necesita construir esa alternativa electoral
Y en el caso de la provincia de Buenos Aires estamos ante una situación inédita en la democracia en estos últimos periodos democráticos, que es la de tener la posibilidad de discutir la provincia de Buenos Aires. Discutir las políticas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que no pueden ser bala al que delinque, pero Claro. tampoco puede ser libertad al que delinque. Entonces hay una alternativa que tiene que ver con la tecnología, con la inteligencia, con el mejor uso de las fuerzas de seguridad. Digamos, hay que poder discutir la educación en la provincia, la salud, el trabajo, la producción, la infraestructura. Digo, hay temas centrales en la provincia de Buenos Aires que tenemos la oportunidad de discutir y construir una propuesta en cada uno de estos ejes, que encabece una propuesta que esta alternativa electoral que es Somos Buenos Aires pueda sintetizar y llevar a la legislatura provincial, a los consejos deliberantes y al Congreso de la Nación. Diputada, muchísimas gracias por su comunicación y por su participación acá en Rosca y Casta. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Un placer. Dania Tabela, diputada nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires, bueno, nos contaba, ¿no?, lo que se avecina en el Congreso.